Después de varios meses de disputa política, movimiento estudiantil y negociaciones, retomamos las actividades académicas. Les damos la bienvenida a la primera sesión de este proyecto. Hoy tenemos como invitado al profesor Cristian Mauricio Uriel Muñoz con su tesis de maestría titulada Aproximación a la vitalidad de la lengua nasa yuwe en dos comunidades de habla nasa. Contraste sociolingüístico. El preludio queda en manos de mi compañera Lucy. Nampinyo, yetkatei ehnualas kenku, pinchkekan, kemba, panzaka gente. Chinravite cuesti nuyisach, yachravitni, za yawencha cuespaka unetas kem. Yawencha uwe pekuhite, nuyisa westi, tipilla yuwete kakesach, yachravitni. Kiweski cueshi, vitna concha, cuesfilzen yukatei hip na kuhunam. Yahinach, cuesh nasawesha, wewe. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Camila, buenos días. Bien. Gracias por venir a este espacio y colaborarnos con este proyecto, que es muy interesante. Con muchísimo gusto, Camila. La primera pregunta que creo que es importante es saber cuáles fueron las motivaciones para enfocarse en ese trabajo de investigación. La principal motivación fue el trabajo con comunidades indígenas, enmarcándose en las lenguas de las comunidades, específicamente en el caso de la lengua Nasa-Yuwe, que es una lengua hablada aproximadamente por unos 80.000 Nasas, como se les conoce a las personas que habitan o que hacen parte de esta comunidad, de este pueblo indígena. Y pues el interés se enmarca justamente en la vitalidad de las lenguas minorizadas, en tanto que las lenguas han venido perdiendo con el paso del tiempo y con la pérdida lingüística pues también se van perdiendo algunos elementos sociales, culturales, cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es grosso modo la motivación principal del trabajo investigativo de la tesis de maestría. Profe, ¿y cuáles fueron los principales objetivos que se quería encontrar con esta tesis de maestría? El principal objetivo es dar cuenta de la vitalidad etnolingüística de la lengua Nasa-Yuwe en el resguardo indígena Pacyu, que se encuentra ubicado en el municipio de Cajio, Cauca, y la vitalidad etnolingüística de la lengua Nasa del resguardo de Huila, que se encuentra ubicada en el municipio de Páez, Cauca. Ese es como el objetivo principal de la tesis. Los objetivos específicos son dar cuenta si la migración que tuvo lugar desde algunos resguardos de Páez, como el resguardo de Huila, generó algunas situaciones sociales, influyeron en la pérdida lingüística, en este caso de las personas que emigraron hacia otros municipios, como es el ejemplo de la comunidad indígena Nasa Pacyu. Y otros objetivos específicos es contrastar pues, la vitalidad etnolingüística entre la comunidad Pacyu y la comunidad del Huila en términos sociolingüísticos y en términos de vitalidad etnolingüística. Profe, antes de iniciar, digamos, ya con la parte que hacemos de la tesis, creo que es importante puntualizar también cuáles fueron los principales conceptos teóricos que se usaron para el desarrollo del proceso investigativo. Los principales conceptos teóricos están embarcados en los trabajos del bilingüismo, el bilingüismo individual, el bilingüismo social, la diglosia, la vitalidad etnolingüística, por supuesto, significa mantenimiento lingüístico, debilitamiento lingüístico, comunidad de habla, actitudes lingüísticas. Digamos que todos estos conceptos teóricos son el punto de partida para entender a qué hacemos referencia con actitudes lingüísticas desfavorables, favorables, situaciones de bilingüismo pasivo, situaciones de bilingüismo equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, a partir de la avalancha y este desastre natural que hubo en Páez, Cauca en el 94, precisamente pues tenemos el registro del desplazamiento de la comunidad, ¿no? Del resguardo del Huila, el resguardo Pacyu. Sí. ¿De qué manera es que este desplazamiento influyó o no en la vitalidad lingüística de esa comunidad que se trasladó de su lugar de origen? La influencia que tuvo la migración de algunos habitantes del resguardo de Huila y algunos habitantes de los otros resguardos que componen el municipio de Páez estuvo fundamentada más en el lugar de recepción a donde migraron que a la migración como tal. Es decir, hubo una migración forzada en este caso, teniendo en cuenta pues, que fue una migración producto de un desastre natural que los obligó a desplazarse a sitios ajenos a los propios, y el lugar de recepción de estos integrantes que conforman la comunidad Pacyu se genera como ese contacto lingüístico, cultural, social que hubo con comunidades no indígenas, con comunidades campesinos, y entrar en las distintas dinámicas ajenas a las propias o ajenas a de las que venían. Entonces, por ejemplo, convivir con comunidades campesinas o con comunidades hispanohablantes pues generó unos efectos en la vitalidad de su lengua, hasta situaciones como por ejemplo educativas. Ellos estaban como acostumbrados a una educación indígena propia y tuvieron que en principio educarse en los colegios de los campesinos, y eso generó una serie de situaciones, sobre todo que están marcadas en las actitudes lingüísticas de los estudiantes, que se generaron desafortunadamente actitudes lingüísticas desfavorables, y eso pues produce que los niños dejen de hablar la lengua nativa, ¿no? Hasta otras situaciones como por ejemplo no poder cultivar los mismos alimentos que cultivaban en sus tierras originarias o su lugar originario, la construcción también de algunas viviendas no tradicionales, es decir, viviendas
como ellos los llaman, viviendas de materia, es decir, viviendas de ladrillos, con tejas de zinc o tejas de termí. La distribución de los espacios no era la misma, hay una pérdida también como de la tul, que viene siendo como la huerta, digamos, de donde siembran los principales alimentos de consumo diario. Entonces, digamos que todo eso, el lugar de recepción, fue, digamos, como la mayor situación que generó un desplazamiento de lengua o una pérdida progresiva de la lengua, más allá del desplazamiento forzado como tal. Profe, tengo una pregunta y es si precisamente una gran parte de la comunidad vivió este desastre natural. ¿Se sabe cuál fue la motivación de que esta comunidad, este resguardo de Huila se hubiese quedado ahí? O sea, porque ellos sí se quedaron y no se fueron como los otros. Pues se bifurcaron dos deseos, ¿no? El deseo de emigrar, dado el impacto que generó un sismo, un movimiento telúrico, y que ese movimiento telúrico luego generó una avalancha, en este caso del principal afluente del municipio, que es el río Páez, y las personas decidieron irse por esa situación, que fueron los que emigraron y constituyeron en otros lugares ajenos, digamos, a sus territorios propios, como es el ejemplo de Payú, el ejemplo de Chayutse, que es otra comunidad, el ejemplo de Museucue, el ejemplo de Peñón Sotará, que esas comunidades son producto, o sea, la constitución de esas comunidades se generaron a partir de ese desplazamiento, y este conjunto de comunidades se conocen como reasentamientos o la zona de reasentamientos. Y por otro lado, está la otra decisión, que es la de quedarse, digamos, en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque su lugar de origen, o la tierra en este caso para los Nasa, pues hace parte, digamos, de su cultura, hace parte como de sus... Es decir, la tierra para los indígenas Nasa es algo inalienable, ¿sí? Es decir, de hecho hay una frase muy célebre de los indígenas del Cauca que dicen recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, su tierra, o la tierra para los indígenas Nasa, la tierra, digamos, donde crecieron, donde vivieron sus ancestros, es muy importante, y esa fue la razón para que algunos de ellos se quedaran a pesar de la situación que hubo allí en su territorio, profe, que es el ejemplo de algunos comuneros del resguardo de Huila, el resguardo de Bitoncó, el resguardo de Tálago, porque no solamente el resguardo de Huila fue el que se vio afectado sí, por el desastre natural, sino vieron otros. Me pareció muy interesante en la tesis este pequeño apartado que habla sobre de la manera en la que ellos lograron darle significado a ese desastre natural, ¿no? Sí, los mayores, digamos que los mayores tienen, digamos, una explicación de por qué sucedió eso. Y ellos dicen en las conversaciones era que previo, digamos, a esa avalancha había siembra de cultivos ilícitos, o sobre todo un cultivo ilícito que es la amapola, ¿sí? Que es lo que hacen en la heroína, y habían convertido sus tierras en monocultivos de solamente amapola, ¿sí? Para rayar mancha, que es como se le dice a la extracción en este caso de la sustancia que permite tener la base para esta sustancia ilícita. Y al sembrar solamente, o al tener monocultivos de amapola, pues dejaban de sembrar, digamos, el principal alimento, que era el maíz, o otros alimentos que también les ayudaban de autoconsumo, y a la venta para comprar otros alimentos que no podían sembrar. Entonces, la amapola les generaba mucho dinero, y algunos mayores dicen que, aparte de olvidar los cultivos, olvidaron también algunas prácticas tradicionales por andar, digamos, en la siembra de estos cultivos y hacer prácticas culturales ajenas a las propias, y pues que la madre tierra castigó la siembra y las conductas de los indígenas Nasa en ese momento, manifestándose en un momento telúrico y luego en una avalancha, ¿no? Entonces esa es como la explicación cultural o social que le dan algunos mayores pues a ese evento, ¿no? Que como dices, es bastante particular. Sí, es bastante particular, pero me pareció bien interesante poder conocer la postura que ellos tenían frente a esa situación, pues porque uno de afuera lo puede interpretar de una manera muy distinta. Ya habiendo contextualizado un poco como las principales cosas tal vez de la tesis, quisiera que nos hablaras por favor de cómo fue la experiencia de trabajo de campo puntualmente, porque pues a partir de eso podemos ver también de qué manera fue que recolectaste los datos. Entonces, en tu tesis no se habla mucho del proceso de trabajo de campo, pero sí hablas de como estas dos herramientas que utilizaste para poder hacer el análisis de la vitalidad lingüística de ambas comunidades. Entonces creo que sería muy bueno poder hablar del trabajo de campo y después cómo fue que aplicaste el CAT y la tabla de la UNESCO para este propósito. En cuanto al tiempo de duración, fueron aproximadamente 6 semanas, 7 semanas en el resguardo de Huila, que fue como el primer trabajo de campo que hice relacionado con el trabajo investigativo, y el segundo de aproximadamente unas 6 semanas, que fue el trabajo de campo en el resguardo Payú, municipio de Cajavío, Cauca. Hay una diferencia del trabajo de campo en estas dos comunidades, y es que en la comunidad de Huila
es una comunidad muy hermética y por estar alejada de la sociedad nacional o no tener, digamos, contacto con la sociedad nacional, decir un contacto continuo, digamos que los indígenas NASA son mucho más herméticos, son mucho más, toman como distancia con personas que no reconocen o personas que saben que no son de la comunidad o al menos que no son NASA, ¿sí? Entonces el trabajo fue mucho más difícil, sobre todo al inicio, ese relacionamiento y ese reconocimiento recíproco que tiene que tener un trabajo de campo, investigador con investigadores, fue complejo. Sin embargo, con el tiempo las cosas se fueron dando y el apoyo, digamos, de un participante endógeno, es decir, de un miembro de la comunidad que me estuvo apoyando, recorriendo el territorio, ayudándome como a elegir a las personas que podían ayudarme en este caso a responder, digamos, los distintos instrumentos, fue clave. En el segundo trabajo de campo, que fue en el municipio de Cajibio, Cauca, con la comunidad Payú, pues digamos que todo fue más orgánico, digamos así, en el sentido de que los indígenas más a este resguardo están acostumbradas a convivir con la sociedad nacional, o están acostumbradas a ver personas que no son parte de su comunidad, dado el contacto social, cultural y lingüístico que existe en su hábitat. Entonces todo fue como más orgánico, todo fue más espontáneo, digamos así, con la aclaración de que yo ya había trabajado un par de años atrás con ellos en mi trabajo de grado. Entonces digamos que fue mucho más fácil. La experiencia de trabajo de campo en ambas comunidades fue muy desigual. Generaron retos, pero creo que eso hace parte como el trabajo investigativo, tener, digamos, como esa correlación con esta comunidad. Y aparte de todo, pues había un interés mucho mayor en la comunidad Payú de querer evaluar la vitalidad de la lengua que el interés que tenía el resguardo de Huila. Entonces eso como que fue, digamos, como que ayudó, ¿no? Entonces, digamos así, surfear, digamos, en estas aguas que hay veces no son las mismas, ¿no? Entonces, toda esta experiencia, ¿cómo te ayudó finalmente a aplicar las dos herramientas, la de la UNESCO y la del ELCAT? Porque hay una cosa importante, pues para contarles también, y es que esta herramienta de vitalidad que tiene la UNESCO es un poco exigente porque tiene 9 ítems a partir de los cuales se evalúa la vitalidad de la lengua y tienen que utilizarse todos los 9 al tiempo. Entonces, esto, digamos que es exigente ya hablando en lo que representa el trabajo de campo, ¿no? Sí. Y el del CAT es mucho más corto, pero entonces no tiene un parámetro que es la actitud lingüística que los hablantes tienen respecto a su lengua. Entonces, ¿por qué elegiste estos dos modelos? ¿Por qué decidiste unirlos? ¿Por qué elegiste un método mixto dominante cualitativo? ¿Cómo fue eso? Digamos que existen modelos, como tú bien ya lo decías, para evaluar la vitalidad lingüística de una lengua. El más usado, o el que yo pude darme cuenta que es más usado, es el modelo de la UNESCO, que como tú ya lo mencionaste, tiene 9 factores para evaluarlo. Sin embargo, es un modelo muy completo, eso sí, pero muy largo, muy extenso, y en ese sentido exige, digamos, estar más tiempo en campo, ¿sí? Y estar más tiempo en campo exige más recursos económicos para sostenerse, digamos, en estos territorios. Entonces decidí optar por otro modelo, que fue el modelo del catálogo de lenguas en peligro de extinción, que ya lo mencioné hace un momento cuando hace referencia al CAT. Y este tiene solamente 4 criterios. La ventaja del modelo del CAT es que tú puedes usar entre 1 y 4 criterios, ¿sí? Entonces, si quieres usar solamente el criterio de transmisión intergeneracional, lo puedes usar. Si quieres usar el de transmisión intergeneracional y tendencias de uso, lo puedes usar. Y así con los 4. Sin embargo, entre más criterios uses, pues vas a tener unos datos más certeros, dice el modelo, ¿no? Entonces, digamos, me llamó la atención porque solo tiene 4 puntos y creo que vale la pena recordarlos, que es transmisión intergeneracional, tendencias de uso, número absoluto de hablantes y contextos de uso, ¿sí? Y a mí sí me faltaba un criterio que indagara por las actitudes lingüísticas de los hablantes, porque previamente había yo identificado a través de la literatura que las actitudes lingüísticas en las comunidades indígenas son fundamentales, a la hora de medir la vitalidad de la lengua, porque muchas veces los indígenas hablantes de la lengua sienten vergüenza, sienten pena, y eso es lo que hace, pues, que empiecen a desarrollar actitudes negativas frente a su lengua y empiecen a abandonarla, ¿no? O incluso los padres de familia, al tener actitudes lingüísticas negativas, pues no hacen una juiciosa transmisión intergeneracional de la lengua. Entonces esa fue la decisión por la cual tomé en este caso esa combinación, digámoslo así, de los dos modelos, ¿no? Tomé los 4 puntos del catálogo de lenguas en peligro de extinción y le añadí a ese modelo el criterio que tiene la UNESCO de actitudes lingüísticas de los miembros de la comunidad o los hablantes de la lengua. Pasando un poco ya como a los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación, ¿de qué manera es que estos dos se apoyan? O sea, ¿cómo a partir de las estadísticas claramente cuantitativas que tienes,
los resultados cualitativos apoyan esos números. En la tesis tenemos esos datos cuantitativos, son producto de una encuesta sociolingüística que se diseñó, que se aplicó. Sin embargo, las encuestas pueden llegar a tener ciertas dificultades y es que pues no explican, digamos, el fenómeno que se está cuantificando. Es decir, podemos tener un dato de que hay tantos Pues personalmente me pareció muy interesante que precisamente mezclaran los dos métodos. niños monolingües en la lengua indígena o hay tantos niños monolingües en la lengua española, pero por sí mismos, digamos, el dato cuantitativo no permite explicar qué es lo que hay detrás de ese dato. Entonces, los datos cualitativos, que son producto de las entrevistas, que son producto de las historias de vida, que son producto de los grupos focales y por supuesto de la etnografía, pues permiten que ellos mismos expliquen las razones por las cuales hay tantos niños monolingües en español o tantos niños monolingües en Nasayuwe. Entonces creo que esa triangulación de métodos, que es como se le conoce teóricamente a la intervención de herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas, es lo que permitió como explicar con suficiencia, ¿sí? Los datos que surgieron o que aparecieron en las encuestas, ¿no? En la encuesta sociolingüística. Entonces, si se revisa bien la tesis, la mayoría de interpretaciones son interpretaciones de las personas, ni siquiera son interpretaciones mías, sino que ellas mismas son las que concluyen las razones por las cuales las personas sienten pena o las personas no le enseñaron la lengua a sus hijos. Incluso hay momentos en los que dicen como que no le enseñamos la lengua a nuestros hijos porque nosotros cuando llegamos aquí a Payú nos empezaron a maltratar, se empezaron a burlar de nosotros, no teníamos oportunidades de trabajo y nosotros no queríamos que nuestros hijos supieran lo mismo. Luego no les enseñamos como primera lengua el Nasayuwe, sino el español. Y ahí es donde la transmisión intergeneracional de la lengua Nasayuwe se cortó y es una de las principales razones por las cuales en esta comunidad la lengua se encuentra en el estado de vitalidad en el que se encuentra. Me pareció muy interesante que precisamente mezclaran los dos métodos, porque no es usual, no suele ver investigaciones cuantitativas pues a través del método cuantitativo o método cualitativo, pero no junto. Y me pareció también que se logró una coherencia bastante importante entre las dos cosas, por eso mismo que acabas de explicar, que se necesita algo que explique por qué los números son estos, ¿no? Sí. Entonces, eso me pareció muy interesante. Por otra parte, hay una diferencia muy marcada en puntualmente ya las estadísticas, ¿no? Como la cantidad de personas, por ejemplo, que en el resguardo del Huila hablan la lengua Nasayuwe y las personas que en el resguardo de Payú hablan la lengua Nasayuwe. ¿Puedes contarnos un poco sobre cuáles son las actitudes lingüísticas, digamos, que influyen en ambas comunidades, en qué se diferencian y cómo esto influye precisamente, por ejemplo, en la transmisión intergeneracional de la lengua? Esa fue la importancia justamente de aplicar el criterio de la UNESCO o adherirse justamente al modelo del catálogo de lenguas en peligro de extinción. Las actitudes lingüísticas que tienen los hablantes del resguardo Payú frente a su propia lengua o a su lengua nativa, digámoslo así, o hacia Nasayuwe, la mayoría son actitudes lingüísticas desfavorables. ¿Por qué? Porque se enfrentaron justamente a burlas de los campesinos, ¿sí? Hasta el punto de que esas burlas les afectaron tanto que ellos dijeron, yo no quiero dar más Nasayuwe, ¿sí? Entonces hay historias de las mismas personas que cuentan que se les burlaban y en ese sentido los niños decidieron dejar de hablar la lengua indígena, ¿sí? Y sus padres, por esta razón, optaron por hacer un corte en la transmisión intergeneracional. Los padres hicieron, digamos, un razonamiento que fue bastante peligroso para la vitalidad de la lengua y fue el siguiente: listo, nosotros no le enseñamos la lengua indígena a los niños, sino le enseñamos la lengua española y que la escuela sea la que se encargue de enseñarle la lengua indígena. Y eso fue, digamos, uno de los errores más graves que cometieron los padres de familia, porque la escuela no es la responsable de enseñar la lengua indígena, sino es el ámbito familiar, ¿sí? La escuela evidentemente tiene responsabilidades lingüísticas con la comunidad, pero no es enseñarle o transmitirle la lengua a los indígenas, a los niños indígenas, sino que tiene que reforzar esos conocimientos lingüísticos, culturales, educativos propios. Entonces, esas son las razones, ¿no? Esa es la relación que existe entre actitudes lingüísticas y transmisión intergeneracional, que es lo que estabas preguntando. Mientras que en el resguardo de Huila, pues actitudes lingüísticas muy favorables o actitudes lingüísticas positivas frente a la propia lengua. Es decir, ellos se sienten orgullosos, se sienten cómodos de hablar su lengua indígena hasta el punto de decir, yo puedo estar hablando, puedo estar, yo que sé, en Popayán y me puede entrar una llamada, me hablan en Nasayuwe y a mí no me da vergüenza hablar en Nasayuwe delante de los muxcas. Muxcas son los no indígenas o los blancos, en este caso. Otras personas decían, yo me siento orgulloso, me siento cómodo de hablar dos lenguas, que en este caso es el Nasayuwe, que les proporciona, digamos, una identidad porque les ayuda a diferenciarse de otros, y hablan la lengua española, que viene siendo la lengua nacional. Entonces, en ese sentido podemos ver una actitud lingüística positiva, y esa actitud lingüística positiva es la que permite también que los padres le enseñen
la lengua a sus hijos desde el hogar y que no responsabilicen a la escuela en este caso de hacerlo, ¿no? Claro, hay unos casos, digamos que los datos arrojan unos casos excepcionales en donde hay niños que no hablan la lengua, pero fueron niños que se fueron desde muy pequeños del resguardo y vivieron por cuestiones laborales con sus padres en otros territorios y retornaron a su lugar de origen, y cuando retornaron pues no hablaban Nasayube sino la lengua española, porque en el contexto en el que crecieron pues era una comunidad netamente hispanohablante, ¿no? Entonces es una relación que hay entre transmisión intergeneracional y actitudes lingüísticas. Bueno, para ir cerrando un poquito, pero continuando con ese tema, hay una diferencia que me pareció importante en el tema de la influencia que tiene la escuela, Sí. y es que los datos arrojaban en la tesis que en la comunidad, en el resguardo de Huila, los niños que no hablaban Nasayugüe, igual cuando entraban a la escuela y hacían todo su proceso en la escuela, finalmente sí salían hablando Nasayugüe. ¿Por qué se da esa diferencia entre escuelas? Esa es una muy buena pregunta. Mira, los profesores que dirigen en la institución Benjamín Dindicue, que es la institución del resguardo indígena de Huila, la mayoría son profesores hablantes de la lengua Nasayugüe. Entonces, algunas clases se dan justamente en Nasayugüe, ¿sí? Las únicas clases que no se dan en Nasayugüe son aquellas en donde los profesores no son nasa y no son hablantes de la lengua, que son, digamos, unos pocos casos. De resto, los profesores son hablantes de la lengua Nasayugüe, entonces eso refuerza mucho más como esa transmisión intergeneracional que se hace desde casa, llegando a la escuela y empleando la lengua o usando la lengua en un ámbito educativo. Mientras que en el resguardo Payú, en la escuela, pocos son hablantes de la lengua Nasayugüe. El único o de los pocos hablantes de Nasayugüe era el profesor que dictaba la clase, que se llama Nasayugüe. Entonces, creo que la estructura del currículum en Payú y en el Huila es algo distinta, aunque se rigen por las mismas características del proyecto educativo comunitario del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, creo que esa es como la principal razón. Ahora, en el colegio Payú Lush, que es el colegio del resguardo Payú en Cajibío, no solamente asisten estudiantes indígenas de Payú, sino hay también estudiantes de otras zonas, ¿sí? Que incluso hay algunos, ellos referencian algunos afros que van a ese colegio, algunos campesinos que van a ese colegio, entonces eso genera pues que la interacción comunicativa en los recesos o en el ámbito educativo pues no se haga en lengua indígena, sino que se haga en la lengua común entre esos estudiantes que vienen siendo la lengua española, mientras que en el resguardo de Huila la mayoría eran hablantes de la lengua Nasayugüe. Entonces creo que eso ayuda como a elegir la lengua Nasayugüe en un lado y a elegir la lengua española en el otro lado, hablando probablemente de elección lingüística. En el trabajo investigativo y puntualmente en el documento no se habla mucho de cómo es que las políticas lingüísticas en Colombia funcionan, digamos, pues en este territorio y en esa comunidad en específico. Entonces, saliéndonos un poco de la tesis, ¿cuál es la percepción que tú tienes sobre las políticas lingüísticas? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Creo que en políticas lingüísticas, en el discurso y en el papel, no estamos tan mal, ¿sí? En el 2010 salió una ley que se llama la Ley 381 o la Ley de Lenguas Nativas, que se caracteriza por tener cuatro grandes títulos, y dentro de esos cuatro grandes títulos está, por ejemplo, revisar la vitalidad lingüística de las lenguas colombianas cada 5 años. Sin embargo, ese trabajo, si bien se inició más o menos en el 2009, 2010, 2011, no se hizo con todas las lenguas, ¿sí? Y no hubo como una continuidad, un seguimiento a la vitalidad de las lenguas como lo indica la ley, es decir, no se hace, digamos, cada 5 años. Entonces, el trabajo que tiene que hacer el Estado por políticas lingüísticas en este caso, no lo está haciendo el Estado, no lo está haciendo el Ministerio de Cultura, no lo está haciendo el Ministerio de Educación, ¿sí? Que son como los principales responsables en este caso, o al menos la ley dice que ellos son responsables, sino que son personas externas como por ejemplo los estudiantes de pregrado, los estudiantes de maestría que asumen, digamos, esa responsabilidad. O incluso las mismas comunidades con sus recursos propios son los que han venido como diseñando, implementando este tipo de diagnósticos sociolingüísticos. Bueno, y entre otras cosas, pues creo que pues no, la política lingüística en la práctica, o por lo menos la ley 381 en la práctica, sí carece con mucha falta de voluntad institucional o por parte del Estado para que se lleven a cabo muchas de las sugerencias o los títulos que allí se aplican. Entonces, esa es como la posición que tengo finalizado del trabajo con respecto a las políticas públicas. En el papel y en el discurso me parece que son muy funcionales, pero en la práctica no se dan, lamentablemente. Para cerrar este tema y puntualizar un poco las conclusiones, ¿cuál es el aporte que esta tesis de maestría hace a este campo? Bueno, yo creo que son
digamos que el principal aporte es el aporte para la comunidad, ¿sí? Más allá de los resultados académicos que tiene la tesis, creo que el insumo que deja o las conclusiones que deja son más importantes para la comunidad que para el ámbito académico. Es decir, que ambas comunidades saben qué es lo que está pasando con su lengua, ¿sí? Con la vitalidad de su lengua, saben cuáles son los puntos que tienen que atacar si quieren recuperar su lengua o fortalecer su lengua o seguir manteniéndola. En el caso del resguardo Payún se sabe que, o se dejó claro en la socialización, que las aptitudes lingüísticas tienen que ser atacadas, que la transmisión intergeneracional tiene que darse de forma espontánea, que no debe darse la responsabilidad de la enseñanza y aprendizaje de la lengua de la escuela. Mientras que en el resguardo de Huila pues, se tiene que reconocer y se tiene que seguir manteniendo pues, las buenas actitudes lingüísticas, el buen ámbito educativo, ¿sí? Es decir, que tienen que seguir vinculando a los profesores que hablen la lengua indígena. Y pues creo que eso es como lo principal, ¿no? Y reitero, creo que el principal aporte es, digamos, el estudio es para la comunidad más allá como para un ámbito academicista. Teniendo en cuenta que una de las grandes conclusiones o como premisas, digamos, que da la tesis es que es precisamente el análisis de la vitalidad lingüística lo que permite hacer después entonces una serie de programas que ayuden a la revitalización o fortalecimiento de la lengua. ¿Qué se podría hacer después? ¿Qué podría venir, por ejemplo, para la comunidad que está en el resguardo Payún, pues que está en riesgo? Bueno, allí como bien decía ahorita, sería tomar como esos puntos débiles que tienen y de una manera colaborativa, es decir, colaborativa entre ellos, alguna institución o entre ellos algún investigador o alguien que se interese por recuperar la lengua, planear estrategias que permitan mejorar las actitudes lingüísticas, planear estrategias que permitan que haya una transmisión intergeneracional de la lengua, ¿sí? Creo que no es una tarea fácil de hacer porque eso necesita, digamos, tener una concertación con las comunidades y una voluntad. Si las personas, si los indígenas de la comunidad Payún no tienen, digamos, voluntad de recuperar su lengua, pues más allá de las buenas estrategias que se planteen de forma comunitaria, no van a servir para nada, porque si no hay voluntad por parte de los hablantes, pues la lengua difícilmente se va a poder recuperar. Por lo que veo, hay muchos que no están como interesados en recuperar su lengua, porque tienen preocupaciones tal vez mucho más urgentes, ¿no? Que es como insumos para poder sobrevivir, alimentación, trabajo, bueno, etcétera, etcétera, porque viven, digamos, en un escenario muy distinto del que provenían. Entonces creo que eso es como lo que se va a hacer, pero si no hay voluntad por parte de los hablantes y si no hay voluntad política, en este caso por parte de las instituciones responsables, pues difícil. Bien, profe, pues creo que esa es una respuesta bastante puntual para cerrar el tema. Antes de eso, pues que agradecer por el esfuerzo, el espacio y toda la buena colaboración para hacer esto posible. Entonces, muchas gracias. A ti, Camila, por tomarte el trabajo de leer la tesis y espero pues que haya sido de tu provecho y que inspire, digamos, a los estudiantes y a las personas en prestar atención como a este tipo de situaciones que se vienen en las comunidades, ¿no? Y sobre todo enfatizar que cuando uno trabaja con comunidades, o mejor, cuando uno trabaja con lenguas, trabajas con personas y no solamente con ciertos elementos de orden lingüístico. Trabajamos con personas y eso es lo que nos reconoce como científicos sociales. Bien, gracias. Saludos a ellos. Adiós.